¿Cómo están todos ustedes? Hoy día un nuevo Café Rutero. En este programa tenemos una invitada súper especial que vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, o por lo menos a mí, ¿tá? Y a Ismaela, por supuesto, que se trata del medio ambiente. Ismaela Magloto es ingeniero civil ambiental, es una zanzana, Universidad Técnica Federico Santa María, y ha participado en varios organismos, digamos, respecto a este tema. Entre ellos también participaste en el COP27. Ismaela, bienvenida a este Café Ruteros. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por estar escuchando sobre este tema que es de relevancia global, finalmente. Y te quiero hacer la primera pregunta, una pregunta general, dijo. ¿Es cambio Uh-huh. climático o calentamiento global? Ya, sí, mira, es una muy buena pregunta porque de repente escuchamos ambos conceptos y tendemos a pensar que hablan de lo mismo y si bien están relacionados, no son lo mismo entre sí. El calentamiento global habla de este aumento sostenido de la temperatura que es debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cambios generales en distintos patrones que existen en la naturaleza, ¿ya? Y uno de ellos es la temperatura. Entonces, el calentamiento global está inserto en el cambio climático. Perfecto, perfecto. Y esto tiene mucha relación con la pregunta siguiente, porque en el fondo tú participas, eres director ejecutivo de 1.5, ¿no? Que es una organización que tiene relación con este tema. ¿Por qué 1.5? Sí, bueno, según el Acuerdo de París, que viene siendo un acuerdo en el que se suscribieron diferentes países en un contexto de la COP, se definió de que queríamos evitar el aumento de temperatura que evite llegar a los 2 grados e idealmente que no supere los 1.5. Entonces nosotros nos dijimos, pongámonos ambiciosos y llamémonos 1.5 y no 2 grados. Okay, ¿Ya? okay. Entonces, la idea obviamente no es que el 1.5 sea la meta a la que queremos llegar, todo lo contrario, idealmente jamás llegar al 1.5, pero igual el futuro se ve de repente un poco complejo, así que ahí estamos haciendo obviamente los mayores esfuerzos para que esto no ocurra. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá si las medidas fueron efectivas. Sí, de todas maneras, ¿quién define, digamos, cuál es la temperatura máxima que podemos llegar? Porque yo me imagino que todos estos temas que estamos viviendo hoy día se han repetido anteriormente dentro de la historia del globo terráqueo, digamos. No sé si vamos en el quinto, cuarto, ¿en qué estamos, digamos? Estamos en la sexta extinción Sexto, masiva. ¿ya? Sí, sí, ahí, claro, esta extinción masiva es diferente a las anteriores. Esta es netamente de origen antropogénico, que quiere decir que el humano es quien está causando todo este cambio en los patrones globales. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante de hablar estos límites de temperatura? No es algo antojadizo que los políticos dijeron se ve bonito este número. Es porque el IPCC, que viene siendo este panel de expertos científicos en torno al cambio climático, ellos se encargan de reunir toda la información que está disponible, todas las publicaciones, artículos científicos que existen, y a partir de eso generan conclusiones. Algunas son con mayor confianza, ya que hay una mayor cantidad de estudios que plantean lo mismo, otros tienen como cierto nivel de incertidumbre, entonces son de media confianza, pero finalmente el IPCC viene siendo quien te entrega la información más completa en torno a esto, y el IPCC nos dice de que el 1.5 es un límite que podría, a pesar de todos los cambios que se vienen, pero todavía podría sostener la vida como la conocemos, como sin unos cambios tan radicales. ¿Qué pasa? Que si sigue aumentando la temperatura, por ejemplo, un escenario de 3 grados, 4 grados de aumento de temperatura, a ver, probablemente los humanos vamos a seguir existiendo, pero con una calidad de vida totalmente diferente, con unos desafíos totalmente diferentes. Entonces, por eso es tan importante evitar poner todas nuestras energías en que no aumente mucho más la temperatura global. Yo me imagino que este cambio de temperatura se ha dado en los últimos 50, 60 años, digamos.
o viene Claro, o desde sea, antes, digamos, revolución industrial, etcétera. revolución industrial, claro, ahí con la máquina a vapor, el uso de carbón y todos estos combustibles fósiles empezó a aumentar de a poco las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces empezó a aumentar la concentración de CO2 y de gases de efecto invernadero en la atmósfera y eso empezó a desencadenar un aumento en la temperatura global. Entonces, claro, esto viene hace un poco más de 100 años, pero ahora ya estamos empezando a ver los efectos que tiene todo esto. O sea, yo creo que un ejemplo muy claro es las lluvias. O sea, yo vivo en Valparaíso y afortunadamente acá no pasó nada muy grave según lo que vi en las noticias, pero si nos vamos más al sur, ríos, espacios que por la sequía finalmente dejaron de tener agua, ahora que están volviendo a tener flujo de agua, no lo pueden absorber, no pueden retener, el suelo está muy compactado y eso está generando inundaciones, probablemente tengamos distintos otros problemas, que se cortan caminos porque los ríos se desbordan, entonces estamos empezando a ver ahora ciertas consecuencias. No hay que olvidar de que ya vamos en un 1,2 grados de aumento de temperatura y ya estamos viendo las consecuencias de este tema, pero no empezaron hace una década, empezaron hace cerca de 100 años y ahora recién, o sea, bueno, empezamos a ver de manera paulatina, pero ahora tenemos temas más concretos quizás con los que podemos evidenciar el cambio climático. Y Madela, pero mira, desde Uh la -huh, ignorancia, entiendo, a ver, uno podría decir que el 80% de la emisión de los CO2, digamos, lo tienen 4 o 5 países. uh ¿Me -huh, equivoco o no me equivoco? Entonces, uno de ellos, yo entiendo que es China, y China genera y construye una serie de termoeléctricas, digamos, carbón. Y uh carbón es -huh. uno de los elementos, los insumos que son más contaminantes, digamos, que generan CO2. ¿Es así? O sea, Mira, la pregunta, Ismael, en el fondo va dirigida, ok, pero estas potencias que son el 80%, hablando del 80-20 clásico, digamos, ajá, ¿cómo ellos trabajan este tema? Porque de todas maneras, este efecto del cambio climático, digamos, con esto, como tú mencionabas, el tema de la lluvia, es un tema que también viene de afuera, digamos, y que nos claro. perjudica enormemente a nosotros, ¿no? Claro, mira, ahí los mayores emisores, hay un tema en el tema de qué país emite más, porque si vemos el país como tal, claro, China es el mayor emisor, emite cerca de, acá tengo mi torpedo porque No, por para favor. no olvidarme de los números, emite cerca del 30% de las emisiones globales, China. Después viene Estados Unidos con cerca de un 13% e India con un 7%. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los países mayores emisores y claro, como tú bien dices, Chile emite cerca de un 0,3% de las emisiones globales, ¿ya? O sea, no, si bien no movemos la aguja en temas de emisiones, un paréntesis que una vez escuché y que encontré muy relevante es que si agrupamos todos los países que emiten menos de un 1% de gases de efecto invernadero, sumamos cerca de un 20% de emisiones globales. ¿Ya? Entonces, independiente si Chile individualmente no mueve la aguja, si agrupamos todos estos países, sí lo hacemos. Entonces, por eso igual es importante no dejar de lado el tema de la mitigación y hacer los mayores esfuerzos en torno a esto. Entonces, claro, tenemos China como un gran emisor, pero ahora es diferente si vemos las emisiones per cápita, es decir, por país. Ya. Tipo, agarramos todas las emisiones de Chile y lo dividimos por la población de Chile, ¿ya? Y ahí cambia un poco quién va primero. Y en ese caso, Qatar es el país que tiene más emisiones per cápita, que son cerca de 66 toneladas, o sea, perdón, gigatoneladas de gases de efecto invernadero por persona. No, toneladas de gases de efecto invernadero por persona. Pero Qatar Ya. solo emite el 0,4% de las emisiones globales. Ahora, pongámonos en la situación, entendiendo de que China tiene cerca del 20-30% de la población global. Imaginemos si las emisiones per cápita de China fuesen iguales a las de Qatar. Ahí, o sea, Nada que hacer. queda la escoba, queda la Sí, escoba. claro, nada que hacer. No estaríamos Claro, conversando. claro, probablemente. Entonces Chile emite 6,9 toneladas de gases de efecto invernadero por persona y China emite 9,71. ¿Ya? Igual está un poquito más alto que Chile. Sin embargo, India
que igual es uno de los países que más emite, que es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, tiene una emisión per cápita de 2,6 toneladas de gases de efecto invernadero. Es bastante más bajo en comparación a sus otras contrapartes mayores emisores. Entonces, igual ahí hay todo lo que es un tema de desigualdad social. Si bien son un gran emisor, sus emisiones per cápita son bastante bajas, y eso también se puede, de cierta manera, relacionar con el desarrollo que tienen los países, etc. Entonces, sí, depende de cómo lo veamos, si lo vemos como país o per cápita. No, está bien. Sí, y es discutible, digamos, porque en el fondo, si evitamos la emisión, estamos bajando los niveles per cápita. ¿Ah? Ya, entonces la idea, porque a nivel de desarrollo que tiene China hoy día, seguir con termoeléctricas no tiene, como que no tiene sentido. ¿Ah? Lo mismo puede pasar en la India, y claro, pues si tú te lo divides por 1.300, 1.400 millones de habitantes, por supuesto, digamos, estoy de acuerdo contigo, pero si en el fondo es atacar, digamos, el tema, digamos, de cómo evitar emisiones, y ahí me lleva la otra pregunta. Nosotros en Citrans, o como Rodeo de Citrans, digamos, trabajamos con transportistas, y una forma de aportar, a lo mejor, entre comillas, digamos, es el tema eléctrico. Mucho se ha hablado en Europa de cambiar al 2030, 2035, no recuerdo, 2035 parece que es la meta, digamos, de transformar el parque vehicular en eléctrico. Pero sin embargo nadie se pregunta, ok, ¿y qué pasa con las pilas, con las baterías? Ah, ¿cómo se acopian? ¿Qué pasa en un accidente? ¿Cómo trabaja la reglamentación con respecto a eso? Ah, porque las baterías emiten gases. ¿Ah? Entonces, en un choque, en un tema, entonces, ¿cómo trabajamos ese tema? ¿Cómo nos pueden ayudar, no sé, por instituciones como la que tú eres director ejecutivo, cómo nos pueden ayudar en esto para ir transformando esto realmente en algo que sea un aporte importantísimo para lo que tenemos que desarrollar? Claro, ahí el tema de la electromovilidad es súper interesante porque nos hace cuestionarnos el concepto de ciclo de vida como una perspectiva más amplia. No es solamente el uso de la batería, es también su producción y qué haces cuando termina su vida útil, su disposición final. Entonces, el IPCC, que es este panel intergubernamental, lo que nos dice en torno al tema de las baterías es que sí son una medida que ayuda a mitigar las emisiones en temas de transporte, siempre y cuando la energía con la que alimentemos estas baterías provenga de fuentes de bajas emisiones, o sea, principalmente de energías renovables, ¿ya? Como finalmente si la alimentamos desde una termoeléctrica a gas, como que estamos desplazando las emisiones a otro lado, y no es la idea, ya tiene que venir desde energías limpias, y también nos dice de que es súper importante que tengamos esta perspectiva de ciclo de vida que tú comentabas y que se diseñen baterías que idealmente tengan especial cuidado con los materiales que utilizan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sean lo más eficiente posibles en el uso de materiales y que su vida útil sea lo más extendida posible. O sea, una batería puede sonar muy bonito, pero si te va a durar un año y ya vas a tener que cambiarla, es complejo. Entonces, o también hay un desafío súper importante considerando Chile como un territorio largo y extenso, es la independencia que te dan esas baterías. Algunas son cerca de 200 kilómetros, entonces ya bacán, puedes ir de Valparaíso a Santiago, pero no te va a dar para recorrer un largo trecho. Y tienes que cargarla, y en que se cargue la batería al 100%, pueden ir cerca de 2 horas. Entonces, si bien son una estrategia que ayuda a mitigar las emisiones de cambio climático, hay que ver qué tan efectivas son considerando la realidad del territorio en donde se va a utilizar. Entonces, ahí otra recomendación que hace el IPCC es que se utilicen vehículos que tengan una normativa que en temas de emisiones del uso del combustible, que yo conozco que está la Euro, que utilicen las Euro normativas 6 más también. exigentes. Claro, que utilicen un combustible limpio, que utilicen finalmente un sistema que sea lo más exigente posible en temas de emisiones, cosa de disminuir esto. Y obviamente hay todo un tema de condiciones vehiculares como el tema de las presiones de las llantas,
Como ahí ustedes deben manejar mucho como ciertos estándares que no solo te ayudan a disminuir la emisión, sino que también a disminuir el consumo de combustible para hacer más eficiente el trayecto. Entonces, eso también es otra ruta y que quizás no necesita como tanta inversión y desarrollo tecnológico porque ya existe, ya está, y entiendo que igual vamos camino a implementar todas esas medidas. Sí, porque en el fondo hoy día hay dos caminos. Uno es el tema de las energías limpias y el otro tema que tiene que ver con esto de la electromovilidad. Pero yo siento que la electromovilidad en el fondo todavía está en desarrollo, digamos. Es una noticia que está en desarrollo porque en definitiva no se ha llegado a la batería que realmente puede ser súper eficiente. Porque hoy día en 300, 400 kilómetros hay unos que están llegando a 1000, etcétera. Pero la disposición final o cómo se produjo son temas importantes. Porque hoy día se indica, digamos, que en el fondo cuando se producen las baterías de litio, hoy día contaminan exactamente igual que cualquier vehículo diésel, digamos, un vehículo bencinero, gasolinero. Y la gran discusión que hay, por ejemplo, los españoles son buenos para discutir estos temas, porque son frontales, digamos, y te dicen la cosa, oye, esto es lo que pasa. Ahora, de aquí a que llega al 2035 el cambio completo es un tema difícil. Desde el punto de vista de los accidentes, que es un tema que nosotros también manejamos, digamos, el tema de la seguridad vial, es un temazo, porque ¿qué pasa si se choque, ese siniestro, qué sé yo? ¿Qué pasa con esa batería? Hay brigadas que estén de bomberos, digamos, que estén expertas en estos temas. Entonces, se produce una serie de temas que uno va preguntando, digamos, en este cuento. Y lo único que queremos es ayudar y con tu diálogo y es educar y capacitar respecto a todos estos temas. Y por eso es importante hablar de estos temas del cambio. ¿Tú ves que Chile va bien encaminado en esto? Sí, de hecho, Chile, bueno, con la ley marco de cambio climático, Chile logró finalmente crear una medida vinculante con el tema de los compromisos de la carbono neutralidad que nosotros nos comprometimos como país, ¿ya? Que comprometimos ser carbono neutral. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ser carbono neutral conlleva a desarrollar toda una estrategia. Entonces, en esta estrategia también hay un área que viene siendo todo lo que es transporte. Entonces, ahí obviamente está el tema de incentivar la electromovilidad, quizás en transporte más a nivel urbano, tipo transporte público, incentivar todo lo que es transporte no motorizado, como bicicletas o caminar. También invita el IPCC, por ejemplo, a que ciudades que están en desarrollo que se diseñen de manera estratégica, cosa de que las distancias sean bastante cortas y la gente pueda recorrerlas o en bici o a pie o que tengan buena conectividad y lo puedan hacer por medio de transporte público y así también disminuimos un poquito el tráfico, que bueno, no sé dónde vives tú, pero de repente acá en Valparaíso, en la bajada Santos Josa, Avenida Argentina en la mañana, horrible. Entonces, que se diseñen de manera estratégica, cosa de evitar todos estos embotellamientos y que la gente pueda moverse de manera rápida, expedita y no recurrir al vehículo privado, como que sea la última opción. Y si lo hacen, idealmente que sea un vehículo que tenga bajas emisiones, que sea eficiente en su recorrido, etc. Entonces, sí, yo siento que Chile está avanzando en esas materias, están implementando a poco, pero también hay un factor cultural sumamente importante como personas, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte porque el papel puede aguantar mucho y la estrategia puede verse muy bonita en el papel. Pero ¿qué estamos haciendo como personas para ayudar a implementar esa estrategia? Entonces, una primera parte obviamente es sensibilizar y conocer esta estrategia, que ahí les invito a las personas que lean cuáles son los compromisos que tiene Chile. Transporte es un tema, pero hay muchos más desde agricultura, construcción, residuos, etcétera, que pueden como familiarizarse con eso. Y después es cómo podemos nosotros adoptar esas medidas. Yo, por ejemplo, vivo en Placilla, que me queda un poquito lejos del centro. Entonces, si voy a bajar el plan, intento, por ejemplo, preferir el transporte público. Evitar utilizar el colectivo o el Uber lo más posible, pero también de repente me pasa de que si quiero ir a Quilpué, me demoro 1 hora y media en micro, pero 20 minutos en Uber. Entonces ahí como que uno de repente dice, pucha, quiero ayudar, pero faltan todavía cosas. Entonces, ahí también siempre es bueno identificar qué es lo que falta, cosa de que si en algún momento tenemos la oportunidad de que nos preguntan qué podemos mejorar para, ya tenemos identificadas esas cosas y las podemos poner sobre la mesa. Entonces,
Sí, estamos avanzando, obviamente todavía queda mucho por hacer, pero sí, es bueno estar consciente de lo que está pasando y lo que todavía se puede mejorar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí, a ver, son vitales dos cosas. Uno, ¿cómo planifica un gobierno a largo plazo? Porque aquí no se trata de un gobierno A, gobierno B, esto es a largo plazo. Y segundo, ¿cómo se difunde? Porque en el fondo todas estas medidas o todos estos temas que a uno se le ocurre, como lo que tú acabas de mencionar, ¿dónde se canalizan? ¿Ah? Entonces, yo creo que falta algo falta difusión, comunicación. Lo que pretendemos nosotros con esta entrevista es justamente eso, crear conciencia respecto a lo que hay que hacer, pero también faltan cosas que hacer. Y ese es un tema que todos debemos trabajar, ¿ah? Porque al final esto nos pega. Ya vimos, la lluvia en el Maule, digamos, en la región del Maule o en Rancagua, en la región de O'Higgins, digamos, la cosa está durísima. Pero tiene que trascender. Y para trascender hay que planificar. De alguna medida yo creo que eso no se está dando todavía. Yo creo que estamos jugando primero con el tema de, oh, traigamos la electromovilidad porque nosotros somos parte es como el greenwashing, digamos, de lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo generamos esto que sea realmente importante, que esté sobre la mesa de todos? ¿Ah? De todos los que, cómo participamos, cómo lo canalizamos, cómo lo revisamos, porque nos va a llegar, nos está llegando, lo estamos viviendo. Sí, ahí yo, bueno, hay un desafío súper grande que tenemos, y me incluyo en ese tenemos, porque siento que hay como un nicho, por decirlo así, un grupo bastante acotado, entre comillas, de personas que entendemos la urgencia del cambio climático y la crisis climática, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos hacer llegar como ese sentido de urgencia a todas las personas? ¿Y cómo hacemos entender a todas las personas de que el cambio climático no es responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de todas las personas? Como finalmente, querámoslo o no, todos hemos puesto quizás de nuestra parte para llegar a la situación en donde estamos ahora. Algunos en mayor medida que otros, obviamente, como cada quien sabrá hasta dónde le aprieta el zapato, pero todos hemos puesto algún granito de arena en que esté el planeta como está ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante para revertir esa situación? ¿Cómo puedo aplicar cosas dentro de mi vida cotidiana, dentro de mi espacio de trabajo, para poder empezar de a poquito a revertir esta situación? No estoy diciéndole al mundo, oigan, pónganse la capa y sean capitanes planeta o capitanas planeta, pero sí que de a poquito intentemos implementar ciertas cosas. No sé, por ejemplo, yo acá fuera de mi casa tengo estas jaulas donde puedo dejar las botellas plásticas, botellas de vidrio. Si lo tengo afuera de mi casa, ¿qué me cuesta hacerlo? Exacto. ¿Me entiendes? Si cerca de mi casa tengo un lugar donde venden a granel, ¿qué me cuesta ir a comprar a granel en vez de ir a comprar al supermercado que me va a venir como en bolsa, en la bolsa, en la bolsa? Y así me evito generar residuos. ¿Qué me cuesta caminar si tengo algo a 10 minutos a pie? ¿Por qué tengo que tomar un auto o una micro por caminar 10 minutos? Entonces, de repente como cuestionarnos qué cosas podemos ir cambiando y que obviamente no van a significar un cambio abrupto en nuestro estilo de vida, pero que podemos implementar y que si todos lo hacemos, va a ser un cambio importante como sociedad. Entonces, ahí falta ese desafío de conectar como esta importancia con todas las personas y que todos tenemos algo que hacer y que todos podemos hacer algo. Ahí el tema comunicacional es base. Ah, Totalmente. y eso, no sé, yo te vi tu exposición, digamos, que organizó junto con el TPS, encontré valioso, muy valioso, pero siempre la gente se da con la impresión de que, claro, que hacen los países más desarrollados, digamos, en esto, porque nosotros podemos aportar, podemos hacer todas las cosas bien, pero ¿qué pasa con los otros países? Se supone que están más desarrollados, por lo tanto pueden tener energías distintas, ¿ah? Para poder aportar en términos globales y hacer más rápido ojalá poder revertirse, digamos, lo que está sucediendo hoy día. Tú dices 1,2 de grado de temperatura es importante. Llegar en el verano entre 40 y 50 grados, eso al ser humano le afecta directamente su salud. ¿Ah? Es un temazo. Entonces, ¿qué más podemos aportar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede integrar a estos países que tomen conciencia también de estos temas? Nosotros somos un país pequeño. Sí,
Bueno, ahí obviamente los países desarrollados, bueno, tú lo mencionaste en algún momento, como cada país tiene como sus propias realidades, su gobierno de turno, etcétera, y algunos van a tomar medidas más ambiciosas que otros en temas de cambio climático. Entonces ahí es todo un desafío cómo poder inspirar finalmente a que estos países puedan aumentar su ambición aún más en temas de compromiso. Sin embargo, igual debo decir de que hay muchos países desarrollados que sí están tomando medidas bastante significativas y que están apoyando a que los países que todavía no somos tan desarrollados también podamos desarrollarnos, pero de una manera más limpia y baja en carbono. Entonces, quizás ese tema comunicacional que tú mencionabas no se ha fortalecido tanto como para concientizar a toda la gente como, ya, aquí me voy a poner a hablar como nombres en chino, pero mercados de carbono, transferencia tecnológica, generación de capacidades. Como sí se está trabajando en eso, quizás no se está visibilizando de la manera de que todo Chile se entere de lo que está pasando, porque puede que quizás para la sociedad común todo esto no es prioridad, sino que puede que otros temas estén siendo prioridad en estos momentos. Sí. Entonces, ahí también tenemos como que relevar la prioridad como sociedad, así como hoy el cambio climático, sí, debería ser como el top 3 de temas que te debería como preocupar en tu día a día. Pero debo decir de que sí se está trabajando. Claro, quizás no necesariamente el top 3 países mayores emisores, pero sí otros países desarrollados que sí tienen recursos para apoyar en el desarrollo de países. Entonces, eso, como sí hay buenas alianzas y sí se está trabajando en eso, solo que quizás no se comunica tanto. Por ejemplo, en Alemania tienen la GIZ, que no voy a decir el nombre en alemán porque imposible de pronunciar, pero finalmente es este organismo que apoya, y tenemos en Chile un GIZ Chile, que apoya en el tema de desarrollo de energías. Entonces, por ejemplo, tenemos ese tipo de instituciones acá en Chile que está trabajando en eso. Entonces, sí hay una conexión con distintos países, solo que quizás no es de tanto conocimiento. Sí, me parece bien. Yo creo que estos tipos de programas ayudan también a generar. Tú tienes toda la razón. Hay prioridades en Chile que hoy día no están satisfechas. Y eso es importante. Lo malo es que si no están satisfechas, no podemos llegar a lo otro que es también tan importante como las demás, ¿no? Que es este tema que estamos conversando. Entonces, si bien es cierto, por lo menos que ayude, que aporte en términos comunicacionales y se difunda, digamos, lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Si al final eso nos afecta a todos como sociedad. ¿Cómo fue tu experiencia en la COP27? Fue bastante interesante. Bueno, les cuento un poco en contexto de qué es la COP y cómo llegué a la COP. Porque cuando le conté a mi familia, voy a la COP, me dijeron como bacán, pero ¿qué es eso? Sí, claro, sí. Así que, contexto, la COP viene siendo la conferencia de las partes que viene en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. ¿Ya? Entonces, finalmente la COP se realiza todos los años entre octubre y diciembre, como son 2 semanas, pero fluctúan entre esas fechas. Y en esta COP finalmente se van tomando las decisiones y acuerdos como países para poder avanzar en temas de mitigación, adaptación y distintos desafíos que hay en torno al cambio climático. ¿Ya? Entonces, este año va a ser la versión número 28 y se va a hacer en Dubái. ¿Ya? Y cómo yo llegué a ser parte de la COP como negociadora fue que Cancillería, junto con otra organización internacional, hacen un programa que se llama Jóvenes Negociadores. Entonces, este programa lo que hace es invitar a personas de la sociedad civil a que postulen. Se hace una especie de proceso de capacitación en donde te enseñan de los principales temas que se abordan durante la COP, como son finanzas, artículo 6, que tiene que ver con todos estos mercados de carbono, género, acción y empoderamiento por el clima, etcétera. Y después nos hacen una evaluación final. En mi generación nos hicieron hacer un position paper, que es básicamente escribir cómo debería ser la postura de un país frente a un tema, y una simulación de negociación. A partir de eso,
eligen a un hombre y a una mujer de la sociedad civil para sumarse a la delegación. Entonces, el año pasado fui seleccionada como la mujer de la sociedad civil y Javier estuvo como el cupo del hombre. Así que eso, así llegué a la COP. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia? La verdad es que fue súper intenso desde el momento previo hasta el momento final. ¿Por qué? Porque obviamente yo si bien sabía, tenía nociones de qué es la COP, que se habla en la COP, es muy diferente a negociar en la COP. Como que ahí hay todo un proceso de preparación que es un mundo totalmente nuevo para mí. Piensa, yo de formación soy ingeniera, entonces obviamente la COP, si bien está la parte técnica, también hay toda una parte de cuidado de relaciones internacionales que en mi vida había visto, o sea, como que nunca me había dedicado a aprenderlo de esa manera. Entonces, fue todo un aprendizaje dentro de esos dos aspectos. Luego, cuando estábamos en la mesa de negociación, también como ver cómo se estructuran las intervenciones, cómo se interviene, cómo uno plantea una postura y cómo se va llegando a acuerdos, cuándo ceder, cómo no ceder, como toda esa experiencia para mí fue un aprendizaje de vida, de vida. O sea, debo decir que hay cosas que aprendí ahí que quizás no son del conocimiento técnico, pero sí del cómo manejarse con otras personas, que para a mí me sirvieron mucho para desarrollarme como profesional. Y entonces eso, como todo ese proceso, cómo de repente se logran los objetivos, cómo de repente no se logran, qué tan ambicioso se puede llegar a un resultado, entender un poco cómo la postura de cada país también se ve marcada por un tema cultural, etcétera. Entonces, como entender de que de repente no todo es blanco o negro, sino que hay una gama de grises entre medio, para mí fue wow. Y bueno, este año con la Cancillería junto con esta organización nos permitieron seguirnos formándonos en temas de negociaciones y nos permitieron ser parte de un curso de Harvard de negociaciones climáticas, que es un curso full de 2 días. Mañana tenemos en la segunda jornada y nos han permitido como seguir fortaleciendo como esas habilidades de negociación, no solo el conocimiento técnico, porque un papel te lo puede leer cualquiera, pero el tema de saber llevar ese papel a la mesa es todo un desafío. Entonces nos están permitiendo hacer eso y bueno, si todo sale bien, también voy a estar presente este año en la COP28 como negociadora nuevamente, porque Cancillería nos permitió que quienes hemos sido seleccionados jóvenes negociadores podamos continuar apoyando a la delegación en estos temas. Excelente, Ismaela. En este café rutero, Ismaela Magliotto. Muchas gracias.